Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Estoy contento que hayas podido asistir a este campamento virtual y ahora puedas escuchar el mensaje del Evangelio. Los invito a que abramos nuestras Biblias en Mateo, capítulo 11, versículo 28. Mateo, capítulo 11, versículo 28. Dice así la palabra del Señor. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hasta aquí va a ser la lectura en esta tarde. Estas son palabras que fluyen de lo más profundo del corazón de nuestro Señor. Son palabras que salen de su boca y recuerden que de la abundancia del corazón habla la boca. Y en su corazón abunda amor y misericordia para los que están trabajados y cargados. Él ve a su pueblo que está apresado con reglas, mandatos religiosos, cansados de la vida injusta, de la opresión, pero sobre todo el pueblo está esclavizado por el pecado. Y esta realidad no es única del pueblo de Israel, que es donde se sitúa este pasaje, sino que se traslada a nuestros tiempos, a nuestra realidad, a tu realidad. Hay pecado en tu vida que te hace estar trabajado y cargado, pero es resuelto por uno que cargó con tu pecado en la cruz del Calvario, pagando todos tus pecados de una forma perfecta para finalmente darte descanso, darte paz, darte esperanza. Y en esta tarde los invito a que veamos 3 puntos que nos van a ayudar a desarrollar este mensaje. Bien, el primer punto es una condición trabajada y cargada. Nuestro segundo punto es una llamada que promete descanso. Y nuestro tercer punto es una promesa cumplida en el que llama. Bien, así que tenemos nuestro primer punto, una condición trabajada y cargada. Nuestro segundo, una llamada que promete descanso. Y el tercer punto es una promesa cumplida en el que llama. Así que vamos con nuestro primer punto, una condición trabajada y cargada. Para que podamos comprender las circunstancias del pueblo de Israel en el siglo I, bajo el mandato del Imperio Romano, un imperio opresor que desgasta a sus vasallos cobrándoles impuestos, cobrando tributos, cobrando personas, maltratando familias y sobre todo destruyendo todo lo que conocen como vida, porque los conquistados ya no tienen autonomía y si se rebelan, el peso del imperio cae sobre ellos. Entonces, la condición de Israel en los tiempos del Señor es realmente terrible. Sufren como si viviesen en una faena minera o de campo con el sol en sus espaldas todos los días de su vida, donde no hay descanso, no hay paz, su alma está trabajada, está cansada de todo lo que ocurre a su alrededor. Ahora asumemos que distintas sectas religiosas tenían el control de lo que se realizaba en Israel a nivel religioso. Así que, con tal de ver cumplida la ley, agregaban más cosas a la ley para hacerla ver más santa. Y cargaban al pueblo con mandatos y el pueblo al tratar de cumplirla se desgastaba aún más y más por esta pesada carga. Y el panorama es muy desalentador, ¿cierto? Puedes pensar ahora que tal vez no es distinto a lo que vivimos hoy. Puede ser que estés cansado de lo que ocurre a tu alrededor. Esto de estar encerrado sin ver a nadie, sin tener contacto, ante la amenaza latente que hay algo más fuerte que tú y te contagie, y el panorama es desalentador. Puede ser que estés agotado, que no quieras más de esta vida trabajada, que día tras día al ver noticias te desanimes aún más. Pero déjame decirte algo, no es lo único que te tiene trabajado y cargado. Hay algo que viene destrozándote mucho antes de la pandemia o el estallido social, antes de cualquier cosa que recuerdes, sea lo que sea que haya ocurrido en tu vida, cualquier problema que hayas tenido, decisión que hayas tomado, no se compara a lo que ahora está destruyéndote por dentro. Y este algo te mantiene lejos de Dios e impide que tu alma descanse.
algo que actualmente ya muchos olvidaron y se llama pecado. Y es una palabra poco amigable, que no se usa en ningún lado. Es de las palabras menos populares. Pero es importante, porque tú que estás escuchando en esta tarde, tienes esta condición sin resolver, que es tan grave que te aleja de Dios, te aleja de toda esperanza y te condena al infierno. El pecador por sí mismo no tiene ninguna esperanza. Tú por ti mismo no tienes ninguna esperanza de ser salvo, de ir al cielo, de descansar eternamente con Dios en su presencia. El pecado te tiene completamente trabajado, te hace caer en errores día tras día, llenándote de mentiras, cargando sobre ti un peso insoportable. Día tras día te azota con esperanzas de autosuficiencia y libertad, pero en realidad estás esclavizado por el pecado. El sentido de la palabra trabajados es estar cansado luego de una jornada extenuante, y el pecado no te da tregua. Quiere condenarte, quiere destruirte. Además te carga con el pecado, con el peso de ser enemigo de Dios, imposibilitado de entrar en su presencia, y te carga con la esperanza que haciendo buenas obras, haciendo cosas religiosas, vas a bajar tu sentencia y Dios se apiadará de ti. Pero esto no es así, porque como dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos. Más adelante en el versículo y en el pasaje nos dice que no es por obras. Así que puedes ver que tu condición sin Cristo es desesperante. Pero resulta que Dios vio tu condición. Dios vio la condición de este mundo. Vio que el pecador no tiene esperanza de salvarse por sí mismo y cumplió su promesa, la promesa de un Salvador, la promesa que Cristo salvaría a su pueblo de sus pecados y lo hará de una forma única y perfecta, pagando los pecados de todos nosotros para llevarnos a Dios. Para un problema grande, Dios envía una solución aún más grande, una solución infinita para darte descanso y librarte de la esclavitud del pecado. Y en este pasaje, el enviado de Dios realiza una llamada que promete descanso. Y con esto vamos a nuestro segundo punto. Al principio del versículo se encuentra este llamado, que apunta a una dirección. Y el llamado apunta a Él mismo, porque el Señor Jesucristo es la fuente del descanso que necesita tu alma. Y esto es fundamental que lo puedas entender. Él hace un llamado universal a todos los trabajados y cargados, y resulta que el mundo entero está bajo pecado, como lo hablamos en el punto anterior. Y tú no eres la excepción a este punto. El llamado para ti que estás escuchando es: ven a mí. El llamado aplica a ti. Debes ver que sin Él no hay descanso. Debes ver que el pecado te impide ver, aunque sea contradictorio. Ya que la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, en Juan 3:19, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas que la luz. El mundo está en completa oscuridad y tú eres parte del mundo. Hay un llamado para las personas que están perdidas. Y el Señor nos dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, si unimos todos estos factores, podemos entender que frente al Señor, la condición del pecador es ceguera espiritual, muerte espiritual, que está perdido y además vive en una completa mentira, fácilmente engañado por las cosas que este mundo ofrece, que a la vista parecen buenas, pero todo en este mundo es volátil y en algún momento todo lo que ves se va a acabar y quedarás con nada, menos la llamada de aquel que te quiere salvar, que no es para nada volátil y te ofrece todo. Es una llamada que perdura gracias al amor y misericordia de Dios. Y Él permite que en esta tarde puedas escuchar la voz del Salvador, la voz del que ve tu pecado y aún así te ama. Él sabe que estás perdido y en su amor te otorga un camino. Te llama para que cruces y te guíe en medio de la oscuridad.
un camino recto, un camino que no tiene fallas, un camino perfecto, que vivió una vida perfecta en este mundo, mostrándonos que Él es el camino que tu vida necesita. El pecado hace que nuestra vida sea inestable, que cambiemos de caminos a medida que pasan los años, que los construyamos en base a las circunstancias, pero el camino que el Señor ofrece es estable, es recto y te conduce al prometido descanso. Te da luz, porque Él es la luz. Quiere sacarte de las tinieblas y guiarte fuera de aquello que te atormenta, una luz que no se apaga, una luz tan poderosa que la oscuridad no se va a apoderar de ti nunca más. Y todo esto si en esta tarde escuchas su voz diciéndote, ven a mí. Han pasado años que has estado solo, vagando con una carga insostenible, una carga que te hunde y que te aleja de Dios, pero su voz aún así se escucha. Dios te habla de distintas maneras, porque quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, según 1 Timoteo 2:4. Pero sobre todo quiere que tú seas salvo, que seas rescatado por el único que puede hacerlo. Deja de ignorar su llamado. Deja de creer que tú solo puedes salvarte. Y si no había pasado por tu mente que necesitas de un Salvador, Dios te ha mostrado que tu condición es tan terrible que necesitas de un Salvador. Hay un llamado para el alma trabajada y cargada. Hay un llamado para tu vida. En la Biblia vemos al Señor cómo en distintas oportunidades realizó llamados. Hay uno que en lo personal siempre me ha llamado la atención y es un hombre que se llamaba Zaqueo. Era el peor de los peores. Defraudaba y se hacía rico a costa de su prójimo, pero tenía curiosidad de ver quién era Jesús. Nadie le daba espacio para poder verlo. Así que se subió a un árbol y Jesús lo vio a él. El Señor lo vio a él y lo llamó. Puede ser que en esta tarde tengas esa curiosidad o que hayas venido por curiosidad o te sientas el peor con pecados que son difíciles de confesar, porque sí, hay errores tremendos que nos dan vergüenza contar, pero aún así el Señor Jesús miró a Zaqueo. ¿Y por qué piensas que no te está mirando a ti y te está llamando? Este hombre aceptó el llamado y su alma tuvo descanso. Lázaro, que estaba muerto, escuchó la voz de nuestro Señor y salió de la tumba vivo y restaurado. Y con este ejemplo entiende, Dios te dice que estás muerto en tus delitos y pecados, que estás camino a condenación eterna y el Salvador te llama. Puede que te sientas el peor o al contrario, que te sientas el mejor de todos, que no necesitas de un Salvador, creyendo que no estás trabajado y cargado, pensando que este mensaje no aplica a ti. Pero el Señor también llamó a un joven rico, que según él cumplía toda la ley. Pero el Señor tocó lo que más amaba. Y ahí este joven se dio cuenta que no amaba a Dios con todo su corazón. Prefirió sus riquezas. No sabemos si él después fue salvo, pero en ese momento prefirió algo más por sobre Dios. Y el pecado te está cegando. Te hace pensar que eres suficiente, que el llamado del Salvador no aplica a ti, que realmente no estás bajo pecado, que el pecado no es tan grave. Y esa es una mentira que ha llevado a millones a condenación. Hay peores engaños, por ejemplo, que no existe Dios, que no existe el pecado, que no existe la condenación. Y religiones populares imparten esta enseñanza u otras religiones que dicen que si puedes pagar tu pecado y el llamado del Salvador no es necesario. Estimado, no creas esas mentiras. Dios llama al pecador que se arrepienta de sus pecados, que cambie sus caminos, que acepte a su Hijo como su Salvador, porque hubo algo que el Señor Jesús tuvo que hacer para salvarte, una obra central
que permite que en esta tarde pueda predicarte el Evangelio, que hagamos campamentos, que haya esperanza para los trabajados y cargados, para los esclavos del pecado. Y es que el Señor promete que si te acercas a Él te hará descansar, te librará de las cadenas del pecado y en las cadenas que el pecado tiene en tu vida, te librará de la muerte eterna, te librará de la carga pesada que el pecado ha puesto sobre tu corazón. Pero para cumplir esta promesa, el precio fue demasiado alto. Él murió en una cruz para pagar este precio. Él fue clavado en un madero para que dejaras de estar trabajado y cargado y darte descanso. Y es por eso que esta promesa es cumplida en el que llama. Y este es nuestro tercer y último punto. La promesa de hacerte descansar no fue nada fácil de ejecutar. El precio del pecado es demasiado alto. Y fue necesario un pago alto para satisfacer la justicia de Dios. Y resulta que el que quiere darte descanso de tu vida trabajada y cargada, sufrió el trabajo y la carga que nos merecemos, que tú te mereces, por los años y años de pecados interminables y vergonzosos que te excluyen de la presencia de Dios. Y en la cruz del Calvario, los brazos de nuestro Señor son extendidos y sus pies son clavados en el madero. Su cuerpo no tiene descanso mientras carga con la vergüenza de llevar tus pecados y exponerlos frente a Dios. El pueblo que él quería salvar se burla en su cara. Los soldados se reían y repartían sus ropas. Allí fue condenado como el peor de los peores, estando en medio de dos ladrones. No hay tregua y no hay descanso para su sufrimiento. Pero las Escrituras nos dicen que el Señor Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Príncipe de Paz, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el ser más valiente que este mundo haya conocido, el León de la tribu de Judá, el siervo sufriente y tantas formas que se le llaman, soporta la carga de tu pecado para darte descanso. Isaías nos dice que como cordero fue llevado al matadero y como oveja enmudeció y no abrió su boca. Él soporta el dolor y el sufrimiento del castigo eterno en su cuerpo para que tú no lo sufras por toda la eternidad y tus pecados son pagados allí en esa cruz, en esa preciosa cruz, hermosa obra redentora y te sustituye allí. ¿Por qué? Porque eres tú el que debió estar allí completamente inmovilizado, incapaz de defenderte, soportando un castigo justo por tus pecados, por tus propios errores, pecados que enojan y deshonran al Dios Todopoderoso. Y en esas 3 horas de tinieblas, Dios desciende, ve a sus enemigos y ve expuesto tu pecado en ese madero. Y la justicia e ira de Dios no caen sobre sus enemigos, cae sobre su Hijo precioso. Y en medio de la oscuridad y tinieblas, el Señor Jesús soporta el castigo que nos merecemos por amor, para que no te pierdas eternamente. Dios ama a este mundo y otorga a un Salvador que carga con nuestro pecado, que carga con nuestra inmundicia, con nuestra maldad, con nuestra suciedad que apesta a pecado y paga el precio para que nuestra alma descanse. Y al cabo de 3 horas se oye una voz mostrando lo que allí ocurrió. Y se lee, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nos sustituyó. Porque ese desamparo nosotros lo merecemos por los pecados que hemos cometido.
por la indiferencia de no aceptar su obra, de continuar en tinieblas por voluntad propia. Pero Él sufrió el trabajo y la carga de nuestro pecado para que tengamos descanso. Murió para darnos esperanza. Murió para nunca desampararnos. Ese es el amor que ofrece el Salvador. Amor que puedes obtener hoy, ahora, en este momento. ¿Para qué esperar más? Él te ofrece perdón de tus pecados. Él te ofrece pagar lo que tú no puedes pagar. Él ofrece paz en tu corazón. Él ofrece salvación. Y esto es gracias a que esta obra está cumplida. Porque con voz de victoria se escucha y Él exclama al mundo entero, Tetelestai, consumado es ahora y para siempre. La obra está cumplida. No hay nada más que agregar. Todo lo realizado en la cruz es suficiente para que aceptes esa obra y tu alma descanse del yugo del pecado y te libre de la condenación eterna. Y lo grandioso es que el siervo sufriente no está muerto. La tumba está vacía y él vive. Resucitó al tercer día. Y eso valida completamente lo que te estoy diciendo. Como dice Pablo a los Corintios, si Cristo no hubiera resucitado, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. El mensaje es validado por su resurrección, y ahora el que fue trabajado y cargado en la cruz está en gloria y majestad, rodeado de gloria y de honra, llamándote. Y dicen esta tarde, vengan a mí, ven a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y esto es posible porque la promesa de darte descanso es cumplida en el que llama. En conclusión, quiero hacer un llamado a que veas tu condición. Te des cuenta que el pecado te tiene cargado y trabajado, que el pecado no te está dando tregua, que el pecado te tiene hundido, te tiene ciego, estás muerto en tus delitos y pecados y necesitas de un Salvador. Llamo a que te arrepientas de tus pecados, que mires a la obra de la cruz y veas al único que puede salvarte y puede rescatarte, al único que puede limpiar tus pecados y puede llevarte a Dios. Mira a aquel que te puede salvar y por favor, en estos 3 días Dios ha estado hablándote, Dios ha estado llamándote. No dejes que ese llamado lo apagues, no lo apagues, escúchalo, acepta su obra, acepta la obra de la cruz y sabes, serás salvo. Y de verdad espero que no salgas igual como llegaste. Cree en el Señor Jesucristo, cree en su obra redentora, es lo único que debes hacer y serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde.